Buenas noches, mi nombre es Natalia Gómez Brenes, soy interna universitaria de la Universidad Latina y actualmente estoy cursando el bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica. El día de hoy me corresponde desarrollar el tema de meningitis. Dentro del contenido tenemos epidemiología, etiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y prevención. La meningitis es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causado por microorganismos que afectan las leptomeninges. Un 80% ocurre en la infancia, especialmente en niños menores de 10 años. En la última década, con la introducción de nuevas vacunas frente a los gérmenes causales como Haemophilus influenza tipo B, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae, y con el desarrollo de antibióticos más potentes, se ha logrado disminuir la incidencia y también se ha mejorado el pronóstico de la infección. En la historia, la primera vez que se describe la meningitis epidémica es en el año 1805, cuando el doctor Gaspar Vizieux describe el cuadro clínico durante una epidemia en Ginebra, Suiza. El microorganismo causal logra ser cultivado e identificado en 1887 por el doctor Anton Weissenbach, que identifica Diplococos gram negativos con forma de gran fe al interior de los piocitos obtenidos desde el líquido cefalorraquídeo de un paciente con meningitis, bautizándolos como Diplococos intracelulares meningitidis. Posteriormente, se descubrirá que la bacteria puede encontrarse en la faringe de personas sanas y que existen distintos tipos de meningococo. Entre 1928 y 1945 se produjeron numerosas epidemias con tasas de letalidad que alcanzaban un 50%. A comienzos de los años 30, un médico alemán llamado Gerhard Domag descubre las sulfas, y hacia el final de esa década se publican los primeros resultados del tratamiento de meningitis aguda con sulfamidas, que logra disminuir la letalidad a un 15%. Lamentablemente, en menos de 5 años surge la resistencia y habrá que esperar hasta 1970 para que inicie exitosamente el uso de la primera vacuna contra Neisseria meningitidis serogrupo C. En la epidemiología mundial tenemos que la meningitis meningocócica se observa en todo el mundo, pero la mayor carga de la enfermedad se encuentra en el cinturón de meningitis del África subsahariana, que se extiende desde Senegal en el oeste hasta Etiopía en el este, y alrededor de 30,000 casos se reportan cada año en esa área. En la temporada epidémica del 2014, 19 países africanos que reforzaron la vigilancia notificaron 11,908 casos sospechosos, de los cuales 1,146 de ellos fueron mortales, las cifras más bajas desde la puesta en marcha de la vigilancia reforzada a través de una red funcional. Desde el 2010, con la implementación de una vacuna conjugada meningocócica a través de las campañas de inmunización preventiva masiva, en el cinturón de la meningitis, la proporción del serogrupo A ha disminuido drásticamente. En el siguiente cuadro podemos observar la epidemiología en Costa Rica por un estudio que se hizo de incidencia de meningitis según grupos de edad y sexo. Se realizó en el 2015. Nos dice que en pacientes menores de 1 año hubo un total de 119 casos, de los cuales 54 fueron mujeres y 65 hombres. En el grupo etario de 1 a 4 años, un total de 44 casos, habiendo 14 mujeres y 30 hombres. De 5 a 9 años, un total de 64 casos, 16 mujeres, 48 hombres. En el grupo de 10 a 14 años, un total de 37 casos, de los cuales 13 fueron mujeres y 24 hombres. Y en el grupo de 15 a 19 años, 23 casos en total, 9 mujeres y 14 hombres. En la etiología tenemos que la sospecha etiológica es clave para el inicio precoz de la terapia antibiótica empírica. Para ello debemos considerar la edad del niño, enfermedades que pueda padecer y su estado inmunitario.
Las bacterias más frecuentes en el periodo neonatal son Streptococcus agalactiae, E. coli y Listeria monocytogenes. En los niños entre 1 y 3 meses pueden aislarse los patógenos neonatales y los propios de los mayores de 3 meses. En el grupo de los de mayores de 3 meses, los microorganismos más frecuentes son el meningococo B y neumococo. Las meningitis bacterianas producidas por el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae tipo B son mucho menos frecuentes en los países donde se ha introducido la inmunización contra ellos, por lo que si llegara a suceder, debe considerarse una vacunación incompleta, niños con alteraciones inmunológicas como VIH o deficiencias de subclases de IgG o anatómicas como una disfunción esplénica o implantes cocleares. En la siguiente tabla observamos un resumen del grupo etario y la etiología más frecuente. En menores de 1 mes puede ser Streptococcus agalactiae, E. coli y Listeria monocytogenes. De 1 a 3 meses, Streptococcus agalactiae, bacilos gram negativos como E. coli, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. De 3 meses a 3 años, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae y bacilos gram negativos. De 3 a 10 años, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae. Y en el grupo de 10 a 19 años, Neisseria meningitidis. En la patogenia tenemos que la meningitis bacteriana va precedida de la colonización de la nasofaringe, desde donde pasan a través de la sangre o por soluciones de continuidad al sistema nervioso central. Las bacterias penetran en el líquido cefalorraquídeo a través del plexo coroideo de los ventrículos laterales y las meninges. Después circulan hasta el líquido cefalorraquídeo extracerebral y al espacio subaracnoideo. Las bacterias se multiplican con rapidez porque las concentraciones de complemento y anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo no son las adecuadas para hacer frente a la infección. Los factores quimiotácticos incitan a una respuesta inflamatoria local con infiltración de células polimorfonucleares. También por citoquinas que aumentan la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con una lesión del endotelio capilar y necrosis tisular, que eleva la presión intracraneal y da lugar a un edema cerebral, hipoxia, isquemia y lesión de estructuras parenquimatosas. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que al inicio de la meningitis tiene 2 patrones. La forma de presentación más dramática, que es infrecuente, consiste en un inicio súbito con manifestaciones rápidamente progresivas de shock, púrpura, coagulación intravascular diseminada y reducción del nivel de conciencia que puede progresar al coma y conducir a la muerte en 24 horas. La forma de presentación más frecuente viene precedida de varios días de fiebre, síntomas gastrointestinales o de vías respiratorias altas, seguidos de signos inespecíficos de infección del sistema nervioso central como letargo e irritabilidad progresiva. Hay hallazgos inespecíficos que incluyen fiebre, astenia, anorexia, cefalea, mialgias, artralgias, taquicardia, hipotensión y signos cutáneos como petequias, un exantema macular eritematoso o púrpura. En los signos meningios tenemos rigidez de nuca, que es la rigidez o espasmos de músculos del cuello con un dolor al movimiento voluntario activo y al pasivo. El signo de Kernig es un signo presente en la irritación meningia, que consiste en la dificultad o imposibilidad del paciente para extender la rodilla. El signo de Brusinski consiste en la flexión involuntaria de las rodillas y las caderas tras la flexión pasiva del cuello en posición de cúbito supino. El aumento de la presión intracraneal se va a sospechar por la presencia de cefalea, emesis, fontanela prominente o diástasis de las suturas, parálisis del nervio, hipertensión con bradicardia, apnea o hiperventilación y postura de decorticación.
El edema de papila no es frecuente en la meningitis no complicada y más bien nos sugiere o nos hace sospechar de un proceso más crónico como la presencia de un absceso intracraneal, un empiema subdural o la oclusión de un seno venoso dural. Los signos neurológicos focales generalmente se deben a una oclusión vascular. Las crisis epilépticas focales o generalizadas son debidas a una cerebritis, un infarto o trastornos hidroelectrolíticos. Aparecen los primeros 4 días y no suelen indicar una mala evolución. Las alteraciones del nivel de conciencia son frecuentes y pueden deberse a un aumento de la presión intracraneal, hipotensión o cerebritis. En el diagnóstico, ante la sospecha clínica de meningitis, se debe realizar una analítica general, punción lumbar y hemocultivos. Si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, signos de hipertensión intracraneal, trombopenia, alteraciones de la coagulación o infección en el lugar de punción, se debe iniciar la terapia antibiótica empírica, posponiendo la punción lumbar hasta que el paciente se recupere. Recordemos que para realizar una punción lumbar, el paciente se coloca en decúbito lateral, flexionando la cabeza lo más cercano al tórax y también los miembros inferiores, acercando las rodillas al abdomen. Vamos a realizar un adecuado lavado de manos y colocación de guantes, asepsia y antisepsia de yodo en el sitio de la punción. Realizamos otro cambio de guantes y nos colocamos la bata estéril quirúrgica. Cubrimos el sitio puncionar con el campo estéril. Ubicamos el sitio puncionar tomando como referencia las crestas ilíacas y trazamos una línea imaginaria entre ellas. Se realiza la punción en el punto medio a través de los espacios intervertebrales de L3, L4 o L4 a L5. Se infiltra con anestesia local, se punciona con el SpinoCat con la aguja recta y el estilete hacia arriba con un ángulo de 15 grados hacia cefálico para prevenir lesiones de raíces nerviosas. Se retira el estilete y se confirma la salida de líquido utilizando la llave de 3 vías. La presión de apertura debe ser de 80 centímetros de agua. Se toman 3 muestras en tubos de recolección con 30 gotas de líquido cefalorraquídeo. Una vez recolectado, se toma la presión de cierre, se retira la llave de 3 vías, se inserta nuevamente el estilete y se retira el SpinoCat y se coloca un vendaje compresivo para evitar sangrado y se deja reposar al paciente durante al menos 15 minutos. En la analítica, habitualmente hay una leucocitosis con neutrofilia. También hay un aumento de reactantes de fase aguda, como son la procalcitonina, PCR o velocidad de eritrosedimentación. Hay que realizar un estudio de coagulación completo si se existe sospecha de púrpura u otros signos de coagulación intravascular diseminada. En el hemocultivo se detecta una bacteremia en un 50 a un 60% de los casos no tratados previamente a su extracción. Y en la punción lumbar se debe considerar realizar previamente un TAC o una resonancia urgente si existen signos de focalidad neurológica, hipertensión intracraneal o si el paciente está inmunodeprimido. También hay que realizar un estudio del líquido cefalorraquídeo, tanto citoquímico como microbiológico, que es de gran utilidad para el diagnóstico diferencial con otros posibles agentes etiológicos. En el análisis citoquímico del líquido cefalorraquídeo, el recuento de leucocitos suele ser mayor a 1000 microlitros, con un claro predominio de polimorfo nucleares. Además, un 10% de meningitis bacterianas presentan predominio de linfocitos, sobre todo en la época neonatal y en la meningitis por Listeria monocitógenes. También suele haber una hipoglucorraquia menor a 40 miligramos por decilitro como resultado de la hipoxia cerebral secundaria a la inflamación. Se considera una cifra anormal por debajo de los 2/3 de la glucosa basal obtenida simultáneamente en sangre. El análisis microbiológico del líquido cefalorraquídeo
Se busca el diagnóstico etiológico mediante tinción de Gram para cocos Gram positivos como el neumococo o Streptococo agalactiae, cocos Gram negativos como el meningococo o bacilos Gram negativos como Haemophilus influenza tipo B. Es positivo, en el 75 al 90% de los casos sin terapia antibiótica previa. El cultivo del líquido cefalorraquídeo nos da el diagnóstico definitivo en el 70 al 85% de los casos, también que no hayan recibido terapia antibiótica previa. La detección rápida de antígenos bacterianos capsulares de meningococo, neumococo, Haemophilus influenza tipo B, Streptococo agalactiae y E. coli es muy útil cuando la tinción de Gram, el cultivo del líquido o los hemocultivos son negativos. La técnica más empleada es la aglutinación en látex, aunque en el caso del antígeno del neumococo se puede emplear la inmunocromatografía. La reacción en cadena de la polimerasa o PCR para la detección del meningococo y neumococo es una técnica muy prometedora y con excelente sensibilidad y especificidad, pero lamentablemente no está disponible en muchos centros. Dentro del diagnóstico diferencial se debe hacer principalmente con la meningitis viral y la tuberculosa. Otros microorganismos menos típicos como los son Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, hongos como el histoplasma, Cryptococcus, principalmente inmunocomprometidos, parásitos como el Toxoplasma gondii. También entidades no infecciosas que nos pueden causar inflamación intracraneal como neoplasias malignas, colaginosis vasculares y exposición a toxinas. En la meningitis viral, los agentes causales más frecuentes son los enterovirus y los herpes virus. Clínicamente va a cursar con fiebre y cefalea intensa que suele acompañarse de fotofobia y vómitos y cursa con brotes epidémicos. Para llegar a su diagnóstico, además de la clínica, consideraremos el análisis bioquímico y microbiológico del líquido cefalorraquídeo. En la diferenciación entre la meningitis bacteriana y vírica puede ser de gran utilidad el denominado score de Boyer. Este score puntúa positivamente los datos clínicos y analíticos, aconsejando una actitud expectante o tratamiento antibiótico según los datos obtenidos. No se puede aplicar en lactantes menores de 3 meses ni en los casos que hayan recibido antibiótico previo. En la siguiente tabla observamos el score de Boyer que nos dice si hay fiebre menor a 39.5 grados, 0 puntos. Mayor o igual a 39.5, 1 punto, y si no se puede determinar, 2 puntos. Púrpura, si no hay presencia, 0 puntos. Si no se puede determinar, 1 punto. Y si hay presencia de púrpura, entonces 2 puntos. Complicaciones neurológicas como hemiparesia, convulsiones o alteraciones del sensorio, si no están presentes, 0 punto. Si hay complicaciones neurológicas, 1 punto. Y si no se puede determinar, 2 puntos. Las células por milímetro cúbico en el líquido cefalorraquídeo menor a 1000, 0 puntos. De 1000 a 4000, 1 punto. Y más de 4000, 2 puntos. Los polimorfos en el líquido cefalorraquídeo menor al 60%, 0 puntos. Mayor o igual al 60%, 1 punto. Si no se puede determinar, 2 puntos. Las proteínas menor a 90, 0 puntos. De 90 a 140, 1 punto. Y mayor a 40, 2 puntos. La glucosa mayor a 35, 0 puntos. De 20 a 35, 1 punto. Y menor a 20, 2 puntos. Los leucocitos por milímetro cúbico en sangre menor a 15.000, 0 puntos. Mayor o igual a 15.000, 1 punto. Y si no se puede determinar, 2 puntos. Con estos datos obtenidos, si nos da 0, 1 o 2 puntos, es probablemente una meningitis vírica y la actitud es expectante. Si es de 3 a 4 puntos,
dudoso y mayor a 5 puntos tiene una alta probabilidad de meningitis bacteriana, por lo que se debe iniciar el tratamiento antibiótico de manera inmediata. En la meningitis tuberculosa es rara en nuestro medio, aunque está resurgiendo con el incremento de la inmigración. Afecta sobre todo a lactantes que suelen presentar durante las primeras 2 semanas síntomas poco específicos como lo son trastornos de conducta, vómitos, decaimiento, rechazo de tomas o febrícula. Posteriormente aparecen signos de hipertensión craneal con posible afectación de los pares craneales como el tercero, sexto y séptimo. Las características del líquido del cefalorraquídeo nos pueden orientar a su diagnóstico. La radiografía de tórax puede presentar alteraciones en más de la mitad de los casos y la prueba de tuberculina suele ser positiva en el 75% de ellos. La resonancia magnética cerebral presenta alteraciones en la mayoría, sobre todo hidrocefalia y en menor medida ventriculitis, tuberculomas e infartos cerebrales. Para el diagnóstico definitivo se debe identificar el bacilo en el líquido cefalorraquídeo mediante cultivo o PCR. El tratamiento consiste en la asociación de los 4 tuberculostáticos, los cuales son isoniazida, rifampicina, piracidamina y etambutol. También se le puede dar al paciente corticoides y se debe mantener el tratamiento durante al menos 12 meses. En la siguiente tabla observamos un resumen de cómo hacer el diagnóstico diferencial según las características del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo normal tiene menos de 10 células por milímetro cúbico. El tipo de células son los mononucleares y las proteínas por miligramo por decilitro menor a 45. La glucosa de 35 a 100. En la meningitis bacteriana, las células están más de 1000, el tipo de células polimorfonucleares, las proteínas levemente aumentadas y hay una hipoglucorraquia. En la meningitis vírica, las células menor a 300, el tipo de célula puede haber predominio de polimorfos de manera inicial y luego mononucleares. Las proteínas están normal o levemente aumentadas y la glucosa está normal. En la meningitis tuberculosa, las células están menores a 1000, el tipo de células son mononucleares y las proteínas están bastante aumentadas y la glucosa disminuida. En el tratamiento, es una emergencia médica. Sin el tratamiento, la mortalidad es del 100%. El pronóstico depende del inicio precoz de la terapia antibiótica, la aplicación de medidas de soporte y del tratamiento de las complicaciones. Cada hora que se retrasa el inicio del antibiótico aumenta la mortalidad y la probabilidad de secuelas neurológicas. En medidas generales, se inicia el tratamiento antibiótico precozmente tras la recogida de los cultivos. Hay que monitorizar las constantes, la diuresis, el nivel de conciencia y focalidad neurológica, disminuir la hipertensión intracraneal mediante analgesia, cabecera de la cama, agentes hiperosmolares como lo son el suero salino hipertónico y el mannitol. Se debe evitar la restricción de líquidos y de soluciones hipotónicas, ya que pueden disminuir la presión de perfusión cerebral. Y hay que determinar si el paciente cumple alguno de los criterios de ingreso a la UCI pediátrica. En esta tabla observamos los criterios de ingreso a la UCI pediátrica, que sería shock, púrpura o datos de coagulación intravascular diseminada, focalidad neurológica, crisis convulsivas, signos de aumento de presión intracraneal, como lo son bradicardia, hipertensión, cefalea intensa, obnubilación o coma y una hiponatremia severa, sodio menor a 120 milequivalentes por litro. Con los antibióticos, aunque la situación ideal sería una rápida identificación del microorganismo y un tratamiento dirigido, en la mayoría de las ocasiones lamentablemente no es posible y hay que iniciar de forma empírica, ya que no se debe posponer bajo ningún concepto.
En esta tabla podemos observar el tratamiento antimicrobiano según el grupo etario y el antibiótico que se puede utilizar. En menores de un mes se puede utilizar cefotaxima más ampicilina. De 1 a 3 meses, cefotaxima más ampicilina o vancomicina. En mayores de 3 meses que tengan alto riesgo de neumococo, como son los pacientitos menores de 2 años, asplenia, drepanocitosis, fístula de líquido cefalorraquídeo, una meningitis impúrpura y otitis media aguda, se va a utilizar cefotaxima o ceftriaxona más vancomicina, y los pacientes que tienen bajo riesgo de neumococo, cefotaxima o ceftriaxona. Si presenta alguna patología neuroquirúrgica, vancomicina más cefepime o meropenem. Si el paciente está inmunodeprimido, ampicilina más cefepime. También se le puede agregar vancomicina. En esta otra tabla observamos igual el grupo etario, la bacteria más frecuente y la terapia dirigida. En menores de un mes, la bacteria más frecuente es Streptococcus agalactiae y E. coli. El tratamiento que se le puede dar es ampicilina más cefotaxima o ampicilina más un aminoglicósido. De 1 a 3 meses, Streptococcus agalactiae, E. coli, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Y el antibiótico ampicilina más cefotaxima o ceftriaxona más vancomicina. En mayores de 3 meses, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y el antibiótico cefotaxima o ceftriaxona más vancomicina. En esta otra tabla observamos las dosis de los antibióticos. La ampicilina se puede dar de 200 a 300 miligramos por kilo por día cada 6 horas. Cefotaxima, 200 a 300 miligramos por kilo por día cada 6 a 8 horas. Ceftriaxona, 100 miligramos por kilo por día cada 12 a 24 horas. Rifampicina, 20 miligramos por kilo por día cada 12 horas. Vancomicina, 60 miligramos por kilo por día cada 6 horas. La duración del tratamiento antibiótico va a depender de la bacteria causante. Si es por un neumococo, de 10 a 14 días. Si es un meningococo, de 5 a 7 días. Haemophilus influenza tipo B, de 7 a 10 días. Streptococcus agalactiae o listeria, de 14 a 21 días. Y si es por bacilos gram negativos, 21 días. Los corticoides en la meningitis por Haemophilus influenza tipo B y en la meningitis neumocóxica se recomienda la terapia inmunomoduladora con dexametasona a dosis de 0.6 miligramos por kilo por día cada 6 horas o 0.8 miligramos por kilo por día cada 12 horas por 2 días. La terapia con corticoides disminuye significativamente la mortalidad en adultos y la incidencia de secuelas, sobre todo una sordera, en niños, siempre y cuando se administre 30 minutos antes del tratamiento antibiótico. Va a disminuir la penetración de la vancomicina en el líquido cefalorraquídeo, por lo que su uso también obliga a realizar una segunda punción lumbar a las 24 a 48 horas para comprobar la esterilización del líquido, especialmente si el neumococo presenta algún grado de resistencia a la penicilina. Dentro de las complicaciones tenemos un edema cerebral que suele ocurrir en las primeras 24 a 48 horas. Es más frecuente en la neumocóxica, un 20%, y en la tuberculosa, un 40%, y puede producir hipertensión intracraneal. Síndrome inadecuado de secreción de ADH, empiema subdural que suele cursar con fiebre y focalidad neurológica, convulsiones en un 20 a 30%, son más frecuentemente generalizadas al inicio del cuadro. Si son prolongadas, sugieren una complicación cerebrovascular y se asocia más frecuente a secuelas neurológicas. Hidrocefalia, que requiere en ocasiones la colocación de un drenaje ventricular externo, pérdida de audición transitoria o permanente. Esto puede ocurrir por el daño del octavo par craneal, la cóclea o el laberinto, por invasión directa o respuesta inflamatoria. Parálisis de los nervios craneales,
y otros menos frecuentes como una mielitis transversa, abscesos cerebrales, aneurismas y déficit visuales. El pronóstico, el diagnóstico precoz, el tratamiento antibiótico inmediato y las medidas de soporte han reducido la mortalidad de la meningitis a menos del 10%. Las mayores tasas de mortalidad se observan en la meningitis neumocóxica. Del 10 al 20% de los pacientes que se recuperan de una meningitis bacteriana pueden tener secuelas graves en su desarrollo neurológico y hasta un 50% presenta ciertos trastornos de conducta. En la prevención tenemos el aislamiento como una precaución estándar. Si se sospecha de Neisseria meningitidis o Haemophilus influenzae tipo B, se recomienda el aislamiento por gotas. Esto quiere decir que pacientes con un mismo germen pueden compartir la misma habitación hasta que hayan recibido al menos 24 horas de tratamiento efectivo. En la quimioprofilaxis se da a los contactos lo antes posible, preferentemente en las 24 horas tras el diagnóstico. En la Neisseria meningitidis está indicado en convivientes en domicilio y en aquellas personas que hayan dormido en la misma habitación del niño los días previos. Si son un contacto frecuente y continuo con el niño y en todo centro escolar donde hayan niños menores de 2 años y cuando hay más de 2 casos por clase. El tratamiento a utilizar sería rifampicina vía oral 2 días. En adultos, 600 miligramos cada 12 horas. Niños mayores a 1 mes, 10 miligramos por kilo cada 12 horas. Y niños menores a 1 mes, 5 miligramos por kilo cada 12 horas. Está contraindicado en el embarazo y la lactancia, en enfermedad hepática grave, alcoholismo e hipersensibilidad a la rifampicina. Dentro de otras alternativas tenemos ceftriaxona intramuscular, una dosis, 250 gramos en mayores de 12 años y 125 gramos en menores de 12 años. El ciprofloxacino, una dosis, 500 miligramos en adultos. Este está contraindicado en el embarazo y en la lactancia. Si se sospecha de Haemophilus influenzae tipo B, está indicado en todos los convivientes en el domicilio siempre que haya menores de 5 años y en contactos habituales con el niño. El medicamento a utilizar, rifampicina vía oral, 4 días. En adultos, 600 miligramos cada 24 horas. Niños mayores a 1 mes, 20 miligramos por kilo cada 24 horas. Y niños menores a 1 mes, 10 miligramos por kilo cada 24 horas. La alternativa, ceftriaxona intramuscular, una dosis. Si se sospecha de Streptococcus pneumoniae, se recomienda la administración rutinaria de la vacuna conjugada heptavalente frente al Streptococcus pneumoniae en todos los niños menores de 2 años. La dosis inicial se administra a los 2 meses. Los niños con alto riesgo de infecciones neumocóxicas invasivas también deben recibir la vacuna, incluyendo aquellos pacientes con anisplenia e inmunodeficiencia. A continuación, les traigo 2 noticias que me llamaron mucho la atención. Una es de agosto del 2014, en la que dice que Costa Rica redujo los casos de meningitis un 70% en los últimos 5 años. También mencionaba que en el Hospital Nacional de Niños registraba de 60 a 70 casos de meningitis por neumococo al año y que en el 2014 solo se registró un caso. Recordemos que la vacuna contra el neumococo se aplica a los 2 meses, 4 meses y posteriormente como refuerzo a los 15 meses. La siguiente noticia es de febrero del año pasado. Nos habla sobre el tipo de meningitis amebiana, de los 3 casos que se diagnosticaron en el país. Uno fue un estadounidense, pero en el 2014, y los otros 2 sí fueron del año pasado. Esta meningitis se va a producir por la ameba, que es de vida libre, Naegleria fowleri. Es muy rara a nivel mundial y entre el 2010 y 2019 en Estados Unidos se registraron solamente 34 casos.
Dentro de las conclusiones, la meningitis bacteriana aguda es un proceso inflamatorio de las leptomeninges que cursa con líquido cefalorraquídeo, turbio o purulento. La meningitis bacteriana aguda es una emergencia médica y el diagnóstico y el tratamiento deben establecerse sin retraso por la elevada morbimortalidad. Puede variar desde un cuadro progresivo durante uno o varios días a fulminante con manifestaciones de sepsis y edema cerebral que se desarrollan rápidamente. Recordemos que la vacunación y la profilaxis antibiótica de los contactos de riesgo susceptibles son dos de los medios disponibles para reducir la probabilidad de meningitis bacteriana. Aquí pueden observar la bibliografía que yo consulté por si desean también revisarla. Y muchas gracias por su atención y espero que esta información haya sido de su ayuda.